Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de mayo de 2023 y esto es La Contracrónica. El 23 de agosto de 2019, el financiero Jeffrey Epstein se suicidó en una celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. En esos momentos se encontraba detenido bajo la acusación de agresión sexual, pederastia y tráfico de menores. Hasta poco antes, Epstein había sido un tipo muy popular y solicitado. Se dejaba ver con personajes importantes de las finanzas, la política, el cine y hasta de la realeza. La lista de los que frecuentaban a Epstein es muy larga, pero no hace más que crecer con el paso del tiempo. Publicaba este domingo el Wall Street Journal en exclusiva un reportaje sobre algunas de las personas que se relacionaron con él entre los años 2013 y 2017. El diario neoyorquino ha tenido acceso a la agenda de Jeffrey Epstein y ha hecho públicos algunos de los nombres que no aparecían en el conocido como Libro Negro de Epstein, que tanto escándalo levantó hace ya casi 4 años. En la agenda no solo aparecen las personas, también aparecen las citas que tuvo durante sus últimos años de vida. Así encontramos, por ejemplo, que William Burns, hoy director de la CIA, programó 3 reuniones con Epstein en 2014, cuando era subsecretario de Estado. Se conocieron en Washington y luego Burns visitó a Epstein en su mansión de Manhattan. Catherine Rummler, consejera del presidente Barack Obama, tuvo varias reuniones con Epstein tras salir de la Casa Blanca y antes de convertirse en una de las principales abogadas de Goldman Sachs en el año 2020. Junto a Epstein viajó a París en 2015 y visitó 2 años más tarde la isla privada de Epstein en el Caribe. Pero las amistades de Epstein no se limitaron a la política. En su agenda se encuentran nombres provenientes del mundo de la cultura y de la universidad. Gente como Leon Botstein, director de orquesta y rector del prestigioso Bard College de Nueva York. Botstein invitó a Epstein al campus, este aceptó la invitación y se llevó a un grupo de mujeres jóvenes con él en helicóptero. Noam Chomsky, un renombrado lingüista, profesor del MIT y conocido activista político, también trató personalmente a Epstein. Según se desprende de su agenda, Epstein y Chomsky cenaron juntos en la casa del primero en el año 2015. Ninguno de estos nombres aparece en el libro negro ni en el registro de pasajeros que viajaron en su avión privado. Una información que se hizo pública hace años y que ha ocasionado más de un terremoto. La agenda muestra que Epstein organizó múltiples reuniones con toda esta gente, a pesar de haber sido condenado en 2008 por un delito sexual, algo de lo que todos eran plenamente conscientes. La agenda no revela el propósito de esas reuniones y tampoco se sabe si se llegaron a celebrar, pero algunos de los señalados se han visto obligados a dar explicaciones. Unos arguyen que se vieron con Epstein porque era rico y estaba bien conectado. Respecto a su condena por agresión sexual, todos coinciden en que la conocían, pero ya había cumplido su condena y estaba limpio y rehabilitado. Botstein asegura que se puso en contacto con él para conseguir donaciones para el Bard College. Chomsky que le vio para discutir temas de naturaleza política y académica. Burns se reunió con Epstein hace unos 10 años cuando estaba a punto de dejar la Casa Blanca. Se lo presentaron como un experto financiero, pero según la portavoz de la CIA, nunca llegaron a tener una relación personal. Rummler sí llegó a tener una relación personal con Epstein, pero de tipo profesional, en calidad de abogada. Asegura que nunca llegó a viajar con él y que lamenta haberle conocido en persona. Todos se utilizaron mutuamente, ellos querían dinero y contactos. A Epstein, por su parte, le gustaba presumir de amistades importantes, no solo en el mundo de la política y las finanzas, también en el de la cultura y la intelectualidad. Colaborar con una orquesta sinfónica o con una universidad abre muchas puertas y da muy buena imagen. Con los políticos era diferente. Ahí buscaba poder e influencia para seguir ganando dinero y ya de paso para obtener protección cuando la necesitase.
Como todo el mundo sabe, Jeffrey Epstein se suicidó colgándose de una celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, en el mismo centro de la ciudad de Nueva York, la noche del 23 de agosto de 2019. Fue un tema que, aunque es anterior a la pandemia, todavía lo recordamos bastante bien, casi como si hubiese sucedido, no ayer, pero sí antes de ayer. Es un tema que está muy presente. De esto hace ya casi 4 años, pero sigue dando que hablar, como si se hubiese quitado de en medio, pues no lo sé, la semana pasada o el mes pasado. Este fin de semana el Wall Street Journal publicaba 2 exclusivas sobre la agenda de Jeffrey Epstein. Es un conjunto de miles de documentos y correos electrónicos que los redactores del Journal han estado espigando, fechados entre 2013 y 2017. Este hombre se suicidó en 2019, en agosto, así que estamos hablando de la etapa final de su vida. La agenda viene a complementar el célebre Libro Negro de Epstein, un libro que se hizo público en 2019, antes de su muerte, y que levantó un formidable escándalo. En el Libro Negro aparecían nombres muy conocidos, creo que todos de una manera u otra hemos oído hablar de ellos, básicamente del príncipe Andrés de Inglaterra, porque tenía que ver con la realeza y con la prensa del corazón, y se habló muchísimo de ello, también de Donald Trump, que apareció ahí, el abogado Alan Dershowitz, en fin, todos habían tratado a Epstein en vida, y en algunos casos había fotografías que así lo atestiguaban. Esas fotografías durante estos últimos años han corrido como la pólvora por internet y en las redes sociales. Lo escandaloso de aquello no era que toda esta gente rica y poderosa hubiese trabado amistad con un financiero millonario de Manhattan. A ver, los ricos, a fin de cuentas, se buscan entre ellos. Bueno, se buscan y se encuentran. Se mueven por los mismos, en el mismo entorno, van a los mismos clubs de golf, coinciden en los restaurantes, sus hijos estudian en las mismas universidades de pago, etcétera. En fin, que los que son ricos suelen conocerse entre ellos. Esto no solo sucede en Nueva York, sino en todas las ciudades del mundo. El hecho no era ese, sino que esa amistad se hubiese mantenido tras la condena de Epstein en 2008 por agresión sexual. 2 años antes, en 2006, Epstein fue acusado de abusar sexualmente de menores de edad en Florida, en la casa que tenía en Florida. El FBI le investigó. Hay un buen documental, por cierto, lo tenéis en Netflix, que se publicó pues hará ya 3 años, creo que fue en 2020, en varios capítulos, creo que están 4 capítulos. El FBI le investigó y poco después, viendo lo que se le venía encima, que era mucho, llegó a un acuerdo con la Fiscalía. Evitó los cargos federales y se declaró culpable de haber mantenido relaciones sexuales con una menor de edad a cambio de dinero. Se le registró como delincuente sexual, hay un registro en Estados Unidos con su fotografía, todo el que haya perpetrado un delito sexual queda ahí para los restos, y estuvo 1 año en el programa de servicios a la comunidad. Vamos, que aquello le salió bastante barato. El caso de Epstein, podríamos pensar que entonces nadie le conocía y que pasó completamente desapercibido, que el conocimiento general de Jeffrey Epstein era una cosa de los últimos años. No, en absoluto. En aquel momento ya era muy famoso en ciertos círculos, no tenía que serlo. De hecho, lo llevaron todos los periódicos en el año 2008 y varios políticos devolvieron incluso donaciones que les había hecho Epstein en su momento. Quizá Jeffrey Epstein no era muy conocido en el extranjero, desde luego no tanto como lo sería tras su suicidio o en los últimos meses. Ya sabéis que todo esto coincidió en el tiempo casi 1-1 con el tema este del Me Too, que, bueno, pues empezaron una serie de denuncias, especialmente en el mundo del cine, pero también en otros ámbitos, de mujeres que habían sufrido abusos sexuales o acoso sexual por parte de hombres poderosos. Entonces esto de Epstein fue un caso más, pues como el de Weinstein, el caso del productor de cine, que emergió después de muchísimos años de abuso. Algunos de sus amigos se distanciaron de él en aquel momento, entre ellos su mejor cliente, un millonario llamado Leslie Wexner. Leslie Wexner, así de primeras quizá no suene el nombre, en Estados Unidos es un tipo también muy conocido. Este es el fundador de varias marcas de ropa muy populares, como que está seguro que conocéis todos, Victoria's Secret, por ejemplo, la creó él, esta cadena de boutiques de ropa íntima femenina, o Abercrombie Fitch, que es estas boutiques que están, bueno, en Madrid hay, que yo sepa, por lo menos hay una Abercrombie Fitch, que no sé si seguirá ahí, pero antiguamente estaba, no sé si sigue estando, corregidme si me equivoco, pero desde luego estaba en la Plaza del Marqués de Salamanca, evidentemente de ropa cara. Bien, Wexner dejó de verse con Epstein en 2007. La relación entre Wexner y Epstein había sido de tipo comercial, aunque eso derivó en una cercanía personal. Epstein era un gran inversor, un gran gestor de fondos, y Wexner hacía mucho dinero. Bien, a raíz de aquello, Wexner no quiso saber
nada de él, y su banco, el JP Morgan Chase, cerró sus cuentas, aunque eso sí, unos años más tarde. Esto ya habría que esperar hasta el año 2013. Aunque eso sí, y esto es importante señalarlo porque la otra exclusiva que traía el Journal este fin de semana era eso mismo, como algunos empleados, y no empleados de la caja de la sucursal que está a pie de calle, no, empleados de altísimo nivel, directivos, continuaron reuniéndose con Epstein durante varios años. El asunto este de Florida, que lo cuenta muy bien en este documental que os comentaba antes en Netflix, fue olvidándose poco a poco, hasta que en 2015 una mujer llamada Virginia Giuffre, de soltera Roberts, acusó a Epstein de abusar sexualmente de ella cuando era una adolescente y de obligarla además a tener relaciones sexuales con personas influyentes, con amigos suyos, entre ellas el príncipe Andrés de Inglaterra, uno de los hijos de la difunta Isabel II, que murió hace solo unos meses. Años después, la Casa Real Británica apartó a Andrés de los actos públicos. Hoy no sé si se le puede llegar a ver en algún lugar. Entiendo que para la coronación de Carlos III estará por allí, pero no desde luego en un lugar muy visible. Se le obligó incluso a renunciar al trato de Alteza Real. Eso sí, la Casa Real Británica llegó tarde a esto, porque no sucedería todos estos castigos, no llegarían hasta después del suicidio de Epstein en agosto de 2019. Bien, entre la acusación de Giuffre y su definitiva caída en desgracia, 4 años después, Epstein no paró un momento, no dejó de relacionarse con gente importante. Esto mismo es lo que muestra la agenda a la que ha tenido acceso el Wall Street Journal. Cenó durante estos años, estamos hablando de 4 años o casi 4 años, en los restaurantes más lujosos de Nueva York, se reunió en hoteles no menos lujosos y visitó varios despachos de abogados en los que tuvo reuniones, varias en muchos casos con la misma persona. Otras reuniones tuvieron lugar en su casa de Manhattan. Es una casa extraordinaria, es una mansión urbana. Según cuentan, es la mayor residencia de Nueva York. No sé si será mayor que la casa del alcalde, pero vamos, realmente grande. Es como casi un palacete. Esto está en el Upper East Side, creo que es la calle 70 o 71, pegadito a unos metros de Central Park. Hace unos años, cuando vi este documental, pues me interesa y fui a mirar exactamente dónde estaba. Vamos, un lugar, una casa que no debe de bajar, pues no lo sé, 50, 60, 70 millones de dólares y quizá me estoy quedando corto. El fiscal le acusó en el año 2019 de que era en esa mansión neoyorquina donde Epstein abusaba sexualmente de sus víctimas femeninas, donde estuvo abusando durante años. También lo hacía en su isla privada del Caribe. Muchas de estas víctimas eran menores de edad, lo cual es todavía más grave, y que pagaba a algunas de ellas para que trajesen a sus amigas. Vamos, el mismo modus operandi que había utilizado en Florida en el año 2006 o antes de 2006, pero cuando le trincaron en el año 2006 llevaba ya muchísimos años haciéndolo. Al parecer no era solo una agresión la que se había perpetrado allí, sino muchísimas más. Así que se ordenó su detención, esto fue el día 6 de julio de 2019, y fue recluido no fue llevado a una cárcel a las afueras de Nueva York, sino fue recluido en lo que se conoce allí como correccional, que quizá por el nombre da lugar a equívocos, no es un lugar donde pretendan corregir nada, es una cárcel urbana, un edificio tanto siniestro, por cierto. Si veis fotografías o si vivís en Nueva York lo habréis visto muchas veces porque está en el mismo centro, donde está lleno de calabozos, ¿no? Bien, pues allí, en su celda del Centro Correccional de Manhattan, mes y medio después se suicidaría. A la luz de la documentación disponible, en la que, como digo, hay miles de correos electrónicos, el trabajo que han tenido que hacer los redactores del Wall Street Journal, yo la verdad es que no se lo arriendo, deben llevar meses con esta historia para poderlos filtrar y cribar bien y ordenar cronológicamente, etcétera, e ir viendo qué personajes importantes aparecían y cómo se fueron relacionando con Epstein a lo largo de todos estos años. Bien, según lo que sabemos y lo que ha tenido acceso al Wall Street Journal, lo que se ve es que los años previos a su detención, en julio de 2019, fueron especialmente intensos en lo relativo a vida social. Se reunió con gente del más alto nivel.
En 2014, por ejemplo, lo hizo con William Burns. William Burns, a los que sigáis la política estadounidense os sonará en el acto, ya lo habréis adivinado. Este es un diplomático muy conocido, que había sido en tiempos embajador en Rusia y que en esos momentos, cuando se reunió con Epstein, era subsecretario de Estado. Fue subsecretario de Estado con Hillary Clinton, siendo secretaria de Estado. Clinton ocupó la Secretaría de Estado entre 2009 y 2013, si mal no recuerdo, y luego con John Kerry, que hizo lo propio pues entre 2013 y el final del segundo mandato de Obama y 2017. Pues ya en agosto de 2014... acababa, por lo tanto, de llegar Kerry a la Secretaría de Estado. Epstein almorzó con Burns en un despacho de abogados de Washington. Luego, aparte de eso, le recibió en su casa de Nueva York, en esta mansión que os digo, de la calle 70 o 71, y lo hizo en 2 ocasiones. Todo esto está por escrito. En una de ellas, el chofer de Epstein le llevó a Burns al aeropuerto. Hoy Burns no es subsecretario de Estado, es director de la CIA. Y claro, la agencia ha tenido que dar explicaciones. Su portavoz, según ha dicho, solo recuerda haber conocido de forma breve, episódica, a Epstein en Nueva York, por cosas que suceden. Los subsecretarios de Estado estrechan la mano a mucha gente. El hecho es que poco después de estos 2 encuentros, Burns dejó la subsecretaría de Estado y se empleó como presidente del Fondo Carnegie para la Paz. Ahí estuvo hasta que en marzo de 2021 Biden le encargó dirigir la CIA. Otra de las personas relacionadas con el gobierno Obama, con las que trató Epstein, fue Catherine Ruemmler. Catherine Ruemmler fue consejera de la Casa Blanca entre 2011 y 2014. Poco después de que abandonase el gobierno, Epstein y Ruemmler se vieron en Nueva York y debieron llegar a conocerse lo suficientemente bien porque en los documentos aparecen detalles relativamente personales, como la comida que pidió Epstein en una de las reuniones. Pidió exactamente sushi con aguacate, algo que al parecer le gustaba mucho a Ruemmler y quería complacerla. También se encargó de reservarle una plaza de primera clase en un vuelo a Nueva York. La relación entre ambos debía ser fluida, vamos. Surgió porque Epstein llamó a Ruemmler poco después de que dejase la Casa Blanca para preguntarle si estaría interesada en representar a la fundación Bill y Melinda Gates. Epstein y su personal trataron por correo si Ruemmler se sentiría... Era una mujer, no lo olvidemos, incómoda con la presencia de mujeres jóvenes que trabajaban como asistentes en la mansión neoyorquina de Epstein. Estas mismas mujeres le preguntaron en 2 ocasiones si debían marcharse mientras Ruemmler estuviese allí, para que no las viese. Epstein le dijo a una de ellas que se fuesen y a la otra que se quedase. Todo esto lo dejó por escrito. A Ruemmler nada le debió parecer extraño, porque siguió reuniéndose con Epstein en el mismo lugar. Durante esos años, varias personas que visitaron a Epstein en su casa de Nueva York vieron a muchas mujeres jóvenes y atractivas en su casa. Una de las visitantes, una mujer llamada Helen Fisher, una antropóloga ya de cierta edad, de más de 70 años, de la Universidad de Rutgers, una mujer que en su ámbito es bastante conocida, estudia a esta mujer, Helen Fisher, el amor romántico, es toda una autoridad de la materia. Pues bien, Fisher comió con Epstein en enero de 2016 para hablar sobre sus investigaciones. Fisher comentó, le han llamado evidentemente los del Journal, al respecto, que después del almuerzo Epstein la invitó a hablar con sus empleadas que estaban allí. Eran 6 mujeres jóvenes y muy guapas, según contó Fisher, que recalcó, cuando dio las explicaciones pertinentes al periódico, que nunca, jamás Epstein puso jamás $1 a su trabajo como antropóloga, que no eran amigos y que no se mantuvieron en contacto más allá de esta reunión puntual que pidió el propio Epstein porque quería saber más de cerca sobre los estudios que estaba haciendo Fisher del amor romántico. Vamos, si eres una catedrática de universidad importante con muchos libros publicados y te llama uno de los hombres más ricos de Nueva York, seguramente vayas a verle a su casa, aunque solo sea por conocerle. Así que Fisher, digamos, aquí tiene una buena coartada, y es que además lo más probable es que tenga razón, que se limitó a aquella ocasión en la que cenaron juntos en su casa. No sucedió lo mismo con Ruemmler, que ya estaba trabajando en un despacho importante que se llamaba Latham & Watkins y que tuvo unas 30 citas programadas con Epstein. Algunas incluían almuerzo o cena.
En 2015 tenía previsto, y esto de nuevo está por escrito, volar con Epstein a París, y en 2017, 2 años más tarde, planeó visitar la isla privada de Epstein en el Caribe. No sabemos si fue o no fue, pero sí que al menos estaba programada esa visita. Hoy Rumler niega que ambos viajes se produjesen, pero ya digo, programados estaban. Gracias a Epstein, Rumler conoció a otra mujer importante y poderosa, Ariane de Rothschild, que era directora ejecutiva, más recién nombrada, directora ejecutiva del banco suizo Edmond de Rothschild. El banco contrató al despacho de Rumler para tratar cuestiones regulatorias en los Estados Unidos. Ariane de Rothschild conocía bastante bien a Epstein. Se reunieron en multitud de ocasiones y discutieron varios negocios, algunos relacionados con su propio personal, el personal del banco, quiero decir. En septiembre de 2013, Epstein le pidió ayuda a Rothschild en un correo electrónico para encontrar una nueva asistente, es decir, se echaban la mano mutuamente en este aspecto. Le pedían, y esto es textual, que fuese mujer, que fuese políglota, que hablase varias lenguas y que fuese organizada. Lo que le respondió a Rothschild por correo electrónico fue: preguntaré por ahí. En fin, ninguna conversación extraña. Alguien que le pide a un amigo que necesita una empleada, un empleado concreto que tenga estas cualidades, y el amigo te contesta: bien, pues a ver si me entero de algo, ya te lo comentaré. Entre 2014 y 2015 compró esta mujer, Ariane de Rothschild, casi $1 millón en artículos en subastas en nombre de Epstein. Esto es lo que aparece en la documentación. Luego ya en 2015 fue nombrada presidenta del banco, y ese año ella y Epstein negociaron un contrato de $25 millones para que la empresa de Epstein, que se llamaba Epstein's Southern Trust, le hiciese una consultoría sobre análisis de riesgo y el uso de ciertos algoritmos para el banco. Los bancos los emplean muchísimo ahora. Tras la detención de Epstein en 2019, Ariane de Rothschild desapareció por completo. Su banco hizo público un comunicado que decía que la presidenta nunca jamás se había reunido con él y que no había tampoco, ni había existido en ningún momento, ningún tipo de relación comercial. La publicación de la agenda en el Wall Street Journal les ha hecho cambiar de opinión y reconocen ahora, 4 años después, que sí, que se produjeron algunos encuentros, pero meramente profesionales. En una de las reuniones con Ariane de Rothschild en enero de 2014, asistió un tipo llamado Joshua Cooper Ramo, en aquel entonces que era director ejecutivo de la empresa de consultoría de Henry Kissinger. Epstein programó un total de 15 reuniones con Ramo hasta 2017. En ese momento, Ramo estaba en el consejo de administración de Starbucks y de FedEx, de la empresa de mensajería. Al parecer, este hombre, Joshua Cooper Ramo, era vegetariano. Así que Epstein lo tenía en cuenta y encargaba comida vegetariana para él cuando se les cruzaba la comida en una de las reuniones. Muchas de las citas de Ramo con Epstein eran por la tarde-noche, habitualmente después de las 5 de la tarde, en la mansión de Nueva York. En una de esas reuniones coincidió con Ehud Barak, que fue el primer ministro de Israel entre 1999 y 2001. Barak y Epstein volvieron a coincidir en una reunión con Noam Chomsky. Chomsky le conoceréis todos, es un lingüista, ya muy mayor, nonagenario, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, y activista político de extrema izquierda. Vamos, un tipo que lleva toda la vida criticando el capitalismo y a Estados Unidos. Bien, pues Epstein organizó varias reuniones en 2015 y 2016 con Chomsky. Estas reuniones no las ha negado Chomsky, que fue consultado por el Journal. Le escribieron y reconoció que se había reunido varias veces con él, algo que corrobora la agenda. En marzo de 2015, Epstein programó una reunión con Chomsky y un profesor de la Universidad de Harvard llamado Martin Novak. Según Chomsky, tuvieron varias reuniones en Harvard para discutir sobre neurociencia. 2 meses después, Epstein viajó a Boston para ver a Chomsky y cenar con él y con Woody Allen. No tenemos ni idea si esta cena se produjo o no, pero el hecho es que Epstein donó $850.000 al MIT entre el año 2002 y el año 2017, era uno de los grandes donantes de la institución, y donó casi $10 millones a Harvard entre el 98 y el 2008, en esos 10 años.
El Journal preguntó a Chomsky si sabía que Epstein había sido condenado años antes por abuso sexual, porque lo mismo no se había enterado. Chomsky les dijo que sí, que por supuesto que lo sabía, pero que había cumplido ya su condena y que eso le dejaba, y esto lo dijo de forma literal Chomsky, como una pizarra limpia. Como vemos, a Epstein le gustaba relacionarse con intelectuales, con artistas, con académicos, y era además muy generoso con ellos. Acabo de dar los datos de lo que fue donando al MIT o a la Universidad de Harvard, con Leon Botstein, un director de orquesta de origen suizo, que es rector del Bard College desde 1975. Este es un college que hay privado, naturalmente, que está en aguas del río Hudson arriba, a cierta distancia de Nueva York, pero dentro del estado de Nueva York. Pues bien, con Botstein se reunió varias veces durante 4 años, casi siempre en casa de Epstein. La primera vez que se vieron fue en 2012, le visitó en su mansión para agradecerle las donaciones que estaba haciendo el Bard. Fue muy amable con él y en lo sucesivo hizo otras donaciones, pero muy modestas, nada de dinero en efectivo. En 2015, por ejemplo, donó 66 ordenadores portátiles para los estudiantes del Bard. Le siguieron persiguiendo para ver si le sacaban alguna donación en efectivo, que a fin de cuentas los ordenadores portátiles pues están muy bien, ¿no? Pero las facturas no se pagan con ellos, ¿no? Pero no lo consiguió Botstein. En 2013 le invitó a una ópera en el campus. Bard tiene un conservatorio en su interior y programó su asistencia en helicóptero junto a sus asistentes femeninas. El Journal contactó con Botstein y fue sincero. Botstein tiene ya casi 80 años. Sus reuniones con él fueron para conseguir donaciones y que apoyase la música clásica, algo que lo que él está especialmente interesado. Pero vio que no estaba dispuesto y que les estaba utilizando para exhibirse como un mecenas de las bellas artes. La relación terminó definitivamente en 2016. Respecto a si conocía el pasado de Epstein y su condena por delito sexual, Botstein reconoció que sí, pero que había cumplido ya su condena y que él cree en la rehabilitación. Seguramente tanto Botstein como Chomsky están en lo cierto. Simplemente fueron utilizados por Epstein, que quería presumir de amistades importantes. Él tenía ya en el mundo de la política y las finanzas, o de las finanzas al que le correspondían, pero sobre todo en el mundillo de la cultura. Colaborar con una universidad, digamos ya, con la música clásica, eso abre muchas puertas y da una imagen extraordinaria. Con los políticos era diferente. Ahí lo que buscaba era poder y contactos para seguir ganando dinero. Y ya de paso para obtener protección cuando la necesitase, cosa que en última instancia no consiguió porque las fechorías que había perpetrado eran muy graves. Esto vendría a explicar que a pesar de como os decía, de sus muchas fechorías, esa combinación de influencia política y amistades con gente respetada le permitiese seguir libre durante tanto tiempo. Es decir, alargó la agonía, nada más, pero no impidió que al final la justicia se le echase encima. Cuando todo se precipitó en 2019, se pudo comprobar que nadie conocía a nadie, pero mucho había quedado por escrito. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Chimo, que es de Valencia, que ha escuchado la contrarréplica este fin de semana, este domingo, en la que hablábamos de los descuentos a residentes en los billetes a Baleares y Canarias. Comentaba yo que no estoy de acuerdo porque cada uno elige dónde vivir y se beneficia de lo bueno y apechuga con lo malo. Bien, pues Chimo nos cuenta lo siguiente al respecto. No soy contraescucha desde hace demasiado, pero me estoy poniendo al día rápidamente gracias a lo amenos y a lo didácticos que son tus programas, a lo bien que divulgas sobre todo. Así que gracias por eso y por lo prolífico que eres. Este es mi primer audio, te lo envío a raíz de la última contrarréplica que he escuchado, en la que venías a decir que la razón por la que te opondrías a que los residentes en territorios extrapeninsulares viesen bonificados o subvencionados sus viajes a la península, que la razón por la que te opondrías a ello vendría a ser básicamente que las personas vivimos donde queremos. Lo que me gustaría saber es cómo concilias, dando por hecho que las personas desde luego no nacemos donde queremos, sino todo lo contrario,
y que como seres humanos desarrollamos vínculos emocionales con los lugares, pero también con las personas a lo largo de nuestra vida, que estos vínculos vienen muchas veces con responsabilidades. Me gustaría saber cómo concilias todo esto con esa frase que me pareció un poco fría, de que las personas vivimos donde queremos, eh, como si muchas veces el peso de esas responsabilidades no fuese suficiente como para echar por tierra la afirmación. Son las responsabilidades que adquirimos con amigos, sí, pero con la pareja, con los hijos, con nuestros padres, con familiares, y esto sin entrar a valorar el afecto el arraigo con la propia tierra, con la cultura, con las fiestas, con la comida, con el clima. Pero bueno, esto entiendo que es muy secundario. O no, pero bueno, para mi ejemplo sí. Entonces, esto por un lado, saber cómo concilias esto con esto que te cuento, estos afectos, estos vínculos, este arraigo, con esa frase de que cada uno vive donde quiere. Y también si verías alguna excepción para el supuesto de aquellas personas de más de 18 años pero que todavía no están emancipados, que todavía están formándose, que están eh, estudiando su carrera o consolidándose en el mundo laboral, como si para ellos sí que verías factible que se facilitara que pudieran pues visitar otros lugares de España con más facilidad. Dado que lo tienen un poco difícil para simplemente coger el coche e irse a dar una vuelta con sus amigos a otra provincia o a otra comunidad autónoma. Muchas gracias. Bueno, Chimo, en este caso que expones, quien está quitándose la libertad de mudarse eres tú mismo, no una tercera parte. Yo podría vivir en cualquier otra parte de España, pero hay cosas que me retienen en Madrid, algunas de tipo personal y otras de tipo, digamos, espiritual. Aquí tengo a familiares y amigos y me gusta vivir aquí. A cambio, pues me tengo que comer el invierno, que es frío, soportar el tráfico, la contaminación y pagar un dineral por el alquiler. Sopeso lo que gano y lo que pierdo viviendo aquí y al menos hasta la fecha me compensa. No lo sé en el futuro, pero hoy por hoy me compensa. Mira, no elegimos dónde nacer, tampoco elegimos a nuestros padres, no elegimos tampoco a nuestros primeros amigos, que suelen ser nuestros vecinos en la misma calle, nuestros compañeros del parvulario. Luego ya conforme vamos creciendo, encontramos un empleo y adquirimos independencia económica, podemos ya ir tomando decisiones por nuestra cuenta. Otra cosa es que en el curso de nuestra vida vayamos adquiriendo compromisos que nos limitan, que limitan nuestro radio de acción. Si nos hacemos abogados, pues tendremos más difícil trabajar fuera de España. Si hacemos una oposición, pues 3/4 partes de lo mismo, salvo que trabajemos para el servicio exterior. Si nos casamos con una mujer muy apegada a una ciudad en concreto, seguramente tendremos que quedarnos ahí, porque el lugar va atado a ella y ella al lugar. Si abrimos un negocio a pie de calle, como una cafetería, qué sé yo, pues también nos arraigaremos más que si somos diseñadores gráficos freelance que podemos trabajar desde cualquier sitio. Todos son decisiones privadas que tienen implicaciones sobre nuestra capacidad de decidir en el futuro, pero ninguna de esas decisiones nos ha venido impuesta desde arriba. A nadie le obligan a casarse, ni a hacer una oposición, ni a convertirse en abogado, ni a abrir una cafetería. Puede suceder que a veces esas limitaciones nos vengan impuestas por circunstancias que no hemos buscado. Caso de tener que cuidar a un padre enfermo, por ejemplo. En ese caso nadie te obliga a cuidarle, ¿eh? Lo haces porque es tu padre y sabes que eso te ata a donde él esté, pero la elección final es tuya. Hay gente que no, que antepone su carrera, y mete a su padre en una residencia. Al final la vida es un acumulado de decisiones que nos condicionan, pero en la mayor parte de los casos son decisiones privadas. Cada uno toma las suyas. Unas son acertadas y otras erróneas. Unas abren puertas y las otras las cierran. Unas ciegan cursos de acción y otras los facilitan. Aunque muchas veces eso no lo sabes hasta que ha pasado el tiempo. Pero vamos, decidir tenemos que decidir continuamente. Lo que no podemos hacer en ninguna circunstancia
descargar el peso de nuestras decisiones sobre los demás. Bien, vamos ahora con Mirko, que nos trae dos temas. El primero, del que hablaba ayer Alejo, del Salvador, sobre Bukele, y el segundo, y bueno, el Bukele y las medidas que ha tomado contra los pandilleros, eso lo hablé yo más que Alejo, y el segundo sobre los chemtrails y la conspiranoia. Quería comentar un par de temas que se ha tratado en la réplica de tu programa de hoy, 1 de mayo. El primero con respecto a la popularidad de Bukele y su manejo de las maras. Lo quiero ver desde la perspectiva de alguien que creció en el Perú de los 80 con Sendero Luminoso y el MRTA, con unos gobiernos democráticos atados de manos, y luego la llegada de un Fujimori que quitó bastantes de las libertades civiles, incluyendo cosas como los jueces sin rostro, como este manejo del servicio de inteligencia para infiltrar partidos y organizaciones que lo único que hacían era defender a los terroristas. Bueno, como aquí también ha pasado con la ETA, ¿no es cierto? Tienes gente que hacen finta de ser neutrales, pero aprovechan pues todo el poder político que tienen para defender estos delincuentes asesinos que acaban con la vida de personas que, pues, pobrecillas, no tenían nada que ver en el asunto, ¿no? Y sí, pues muchos peruanos hemos sido víctimas de daño colateral de estos atentados de Sendero Luminoso. Y sí, muchos peruanos estuvimos muy agradecidos de que las medidas tomadas por Fujimori, aún controversiales, pues ayudasen a la detención por enésima vez, y esta vez retención en prisión de Abimael Guzmán, que bueno, tuvimos suerte que era una cabeza mesiánica y al caer cayó todo el resto. Pero bueno, eso lo quería poner en perspectiva con lo de Bukele y las maras, ¿no? Están en una situación en que prácticamente desde las reglas y las leyes del Estado de Derecho es prácticamente imposible combatir a ese tipo de delincuentes, porque se las saben todas y las manejan todas. Y el segundo tema que quería comentar, pues sobre el tema de los chemtrails. Igual que sobre el tema de los anti-vaxxers, yo a veces me pregunto si pueden estar sembrados para ridiculizar a las personas que no tienen un pensamiento tan disparatado al respecto. Me explico. El tema de las vacunas, muchos, incluyéndome, que soy médico, somos totalmente pro vacunas, aunque su obligatoriedad, los pasaportes COVID y todas esas cosas, pues no lo teníamos tan claro. Yo en lo personal estaba bastante en desacuerdo con el grado de obligatoriedad que se dio a la vacunación y a las restricciones de movilidad y a los pasaportes. Oye, seguramente como tema poblacional, en un manejo poblacional, y seguramente alguna persona que trate más de zoología y que de medicina, pues me diría que fue la idea correcta y no lo pondría en duda. Pero sí estoy al tanto de que se cometió muchos abusos con estas restricciones de movilidad, y bueno, también mucha carta blanca para personas que podían saltárselo, ¿no? Sobre todo los políticos. Mira las fiestas estas del Tito Berni cuando nosotros no podíamos salir de casa. Pero una cosa que noté es que, claro, empezaron a aparecer muchas personas, muchos anti-vaxxers, que ya pasaban de decir eso a hablar de chips metidos en las vacunas, hablar de grafenos que controlaban la mente, no sé por qué, y el 5G. Empezó a correr una lista de los estudios químicos, de los estudios biológicos de las vacunas, que en verdad no era una lista de efectos secundarios. Es decir, te ponías a leer la lista y hasta aparecían cosas como código tal, no se ha podido administrar la vacuna por temas logísticos. ¿Qué clase de efectos secundarios es ese? O sea, no era una lista de efectos secundarios, era una lista de códigos de problemas al momento de hacer el estudio, de problemas que podían aparecer al momento de hacer el estudio. Y ahora pues con los chemtrails, la nueva moda de los chemtrails, estoy viendo lo mismo. Los negacionistas del cambio climático y cambio climático antropogénico
que también muchos estamos en contra de que se nos quiera obligar a vivir en cuevas, a reducir de una manera brutal nuestra calidad de vida, para intentar reducir una contaminación que tampoco está del todo demostrado que nos vaya a ayudar. Pues ahora estas personas han pasado de negar el cambio climático a decir, no, el cambio climático nos lo provocan los chemtrails. O sea, si te das cuenta, es como si hubiese habido una siembra, un ataque de falsa bandera que ha hecho cambiar prácticamente la ventana de Overton de esta gente. Y pasar de decir el virus no existe a decir el virus existe, pero es para inyectarnos una vacuna que es un chip y no sé cuántos, y de esa manera, pues, si tú te quejas de las restricciones o de los pasaportes COVID, pues te meten en el mismo saco que la gente que dice que hay un chip que con el 5G a través del grafeno te entra en la sangre. Y lo mismo ahora con el cambio climático. Cualquiera que se queje de las restricciones que se quiere imponer con respecto al cambio climático, pues ahora se nos puede meter en el mismo saco de la gente que dice que hay chemtrails y que nos están fumigando y es que me da risa que la última es que los chemtrails son una conspiración mundial contra España y están todos centrados en España. Es que me da la risa. Pero sí, en efecto, es el mismo tipo de gente, pero hasta te entra la duda de si no habrá gente realmente pagada para sembrar eso en lo más gullible. La palabra en inglés no me sale en español. Muy bien, bueno, pues ese era mi comentario. Espero no haberme extendido mucho. Un abrazo. Respecto a lo primero, Mirko, el problema de los cirujanos de hierro, como fue Alberto Fujimori, es que resuelven un problema y crean 10 que no existían, porque para resolver ese problema original suelen pedir poderes extraordinarios, de los que luego, pues como es natural, abusan. Mira, hace muchos años, cuando yo era niño y adolescente, la ETA mataba a muchísima gente, tanto en el País Vasco como en el resto de España. En Madrid perpetraban auténticas matanzas. Yo recuerdo que después de cada atentado siempre había alguien que decía que el ejército tenía que tomar el poder para resolver ese problema y cortarlo de raíz por las bravas. Ya te puedes imaginar lo que son las bravas, ¿no? Yo era un crío entonces y no entendía muy bien eso, pero en mi casa les parecía un disparate, porque luego los mismos que iban a acabar con el problema, eso en el caso de que lo consiguiesen, disfrutarían de muchísimo poder para cualquier otra cosa. Si has facultado al gobernante para que se salte la ley una vez, lo hará todas las que crea necesario, generando una impunidad de la que no puede salir nada bueno. Con la ETA se demostró que era mejor aplicarles la ley con paciencia, que los atajos, como el que tomó el gobierno de Felipe González con los GAL, no servían para nada. Lo único que consiguieron los GAL fue arrastrar el Estado de Derecho por los suelos y que la violencia de Tarra se intensificase en la segunda mitad de los 80. Respecto a lo de los antivacunas, mira, yo tampoco estaba de acuerdo con la vacunación obligatoria y el dichoso pasaporte COVID del que tanto se hablaba hace un par de años, y así lo manifesté aquí. Yo hablo todos los días a través de este micrófono sobre temas además de actualidad. Yo personalmente me vacuné y hablé mucho de las vacunas en la Contracrónica, pero con intención de que todos estuviésemos mejor informados sobre ellas. Empecé a hablar de las vacunas mucho antes de que estuviese la primera disponible. Mi idea no era obligar a nadie a vacunarse, ni mucho menos. Eso evidentemente no me convierte en un antivacunas. Es más, yo me vacuné, recibí las 2 dosis preceptivas y unos meses después contraje el COVID, así que ya pasé de ponerme la tercera, porque entre las 2 primeras y la que me puso la naturaleza consideré que estaba más que protegido. Bueno, al menos hasta el momento presente no he vuelto a contraer COVID, ya ha pasado año y medio ya de eso, o si lo he contraído no me he enterado. Pero vamos, esto de las vacunas contra la COVID ha dado lugar a una conspiranoia muy desarrollada, sí, a un tema en sí mismo, con sus expertos de referencia, sus documentales y su propia literatura. Otra cosa es que, como bien dices, algunos quieren meter a todos en el mismo saco, y para eso se emplea la clásica falacia de la asociación. Establecen un razonamiento defectuoso que es más o menos como sigue. Como estás en contra del pasaporte COVID, estás en contra de las vacunas, y como estás en contra de las vacunas, eres de los que piensan que las vacunas incorporan un microchip 5G para modificar nuestra conducta. Vamos, el clásico hombre de paja al que son tan dados los activistas políticos. Bien, seguimos con Francisco, que nos habla también del tema este de las conspiranoias. Hola, Fernando. Estuviste hablando de los chemtrails y me gusta mucho una viñeta que te he remitido de XKCD, que es un clásico que se llama Jetful.
Y es una buena manera de combatir la conspiranoia con más conspiranoia, ¿de acuerdo? Todo el mundo sabe que una de las conspiraciones más grandes que hay es que el 9/11 fue un golpe desde dentro. Y una de las cosas que te dicen es que el combustible de los aviones no es suficiente para quemar los pilares. Curioso como esta gente es capaz de hablar de los chips en la vacuna, de la termodinámica de los aviones, de los combustibles, y que te dice que tiene que ser Semtex, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues empieza con un conspiranoico diciendo, oye, el 9/11 fue un ataque desde dentro, porque el combustible de los aviones es insuficiente para derretir los pilares de las Torres Gemelas y por eso se cayeron. Así que tuvo que ser un explosivo. Y le dice el otro, que es rebatirlo, que esta es la parte graciosa, le dice el otro, por otro lado, quizá no sea solo el combustible, porque no sabemos lo que llevan los aviones dentro. A lo mejor el combustible de los chemtrails, ese que utilizan para fumigarnos, sí que era suficiente para quemar los pilares de las Torres Gemelas. Y dice el otro, ah, es verdad. De esa manera le estás diciendo, bueno, es verdad que no fue suficiente, pero claro, como los chemtrails los damos por válidos, pues entonces sí que son suficientes, ¿no? Es un claro ejemplo de lo que tú dices, de que mucha gente que entra por una teoría conspiranoica cae en muchas otras. Y ya, claro, pues lo que se llama la madriguera del conejo, ¿no? También quería hacer una reflexión de una postura intermedia que hay entre la conspiración y la realidad o la duda razonable, que muchas veces injustamente se nos atribuyen a muchos de nosotros. A mí se me ha atribuido bastantes veces. Que, por ejemplo, tener dudas de la seguridad de las vacunas no significa que niegues todas las vacunas y no somos antivacunas. Sin embargo, automáticamente ya te meten el paquete de, oye, pues tengo dudas de que la efectividad merezca el riesgo, por ejemplo, ponerle estas vacunas a mi hijo. Y bueno, automáticamente te meten en el paquete de eres una antivacuna, niegas la ciencia, etcétera. Y la verdad es que esa parte ha sido muy injusta durante la pandemia, donde muchas veces era más fácil hablar con conspiranoicos por teorías locas que tuvieran que con gente que se decía completamente anticonspiranoica. No sé si se me entiende bien. Bueno, un saludo a ti, enhorabuena como siempre por el programa y gracias, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, Francisco, es más o menos lo que le comentaba a Mirko hace un momento. Los conspiranoicos abusan de las falacias para apuntalar sus teorías, que a menudo son disparatadas, claro, y les obligan a hacer contorsiones e incluir en su relato infinidad de falsedades. Los activistas políticos también son usuarios habituales de la falacia, aunque esta vez dirigida a apuntalar su agenda política. Un activista ve el mundo en blanco y negro. Blancos son los suyos y negro todos los demás. Como lo que prevalece es la escala de grises, pues tiene que valerse de la mentira y de los hombres de paja para ennegrecer al adversario, bueno, y a menudo para blanquear al propio. Ambos, el conspiranoico y el activista, son muy tóxicos, pero y están más muy abundantes en redes sociales. Pero al menos con el conspiranoico te ríes cuando le escuchas decir barbaridades, como que la Tierra es plana o que nos fumigan desde aviones comerciales. Con el activista ya cuesta algo más reírse. En fin, queridos, vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla de Marruecos, y el diésel ruso. En un asunto en el que aparecen los nombres de Rusia, Marruecos y el actual gobierno español, está garantizada, dados los precedentes, la no transparencia y la transgresión legal por una, dos o las tres bandas. Por otra parte, la actual relación entre Marruecos y nuestro presidente del gobierno, basada en cartas humilladas e indignas, invita a ponerse en lo peor. Quizás la Unión Europea quiera confirmar sospechas y airear vergüenzas, o quizás no quiera y tape el tema como hasta ahora ha hecho España. Ya veremos. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí llega la contra de hoy, 2 de mayo, festivo, al menos en la Comunidad de Madrid, ya sabéis, la rebelión que los madrileños de hace 2 siglos y pico tuvieron contra las tropas francesas, que se sigue celebrando todavía hoy, pero mañana no, mañana todo el mundo de vuelta al trabajo, ¿eh? Yo, como habréis comprobado, ni puente, ni acueducto, ni nada de nada. Han tenido aquí al pie del cañón durante la Semana Santa y el famoso Puente de Mayo, el primero de ellos, porque ahora para mediados de mes habrá otro, el de San Isidro, no sé cuándo caerá, pero vamos, caiga cuando caiga. La contra está disponible siempre que es posible, y como es posible muy a menudo, pues está casi siempre disponible. Muy bien, queridos, pues con esto me despido de vosotros, hasta mañana.